Esta semana estaba pensando en el tema ¿qué mueve la iglesia? Y muchos de nosotros hemos sufrido en estos últimos meses o años ya por el alza de la gasolina. Yo creo que nadie aquí tiene un auto eléctrico todavía, que yo sepa. Así que la gasolina prácticamente es lo que a nosotros nos afecta directamente el bolsillo. Y lamentablemente, aunque no lo queramos reconocer, todo el mundo se paraliza si el petróleo deja de ser suministrado a nuestros países. Estamos en un momento histórico en la humanidad, donde se está comenzando el cambio de los recursos naturales a recursos renovables, como es la luz solar, el viento, la electricidad, pero eso va a tardar muchos años, estamos a décadas de que realmente sea efectivo. Y el mundo seguirá moviéndose a gasolina, con oil, con petróleo. Ya sé que alguno estará diciendo, pastor, pero yo tengo mi Tesla reservado ya, ese es punto aparte, ¿ok? Ahí me lo presta. Para tener un auto eléctrico hay que tener primero casa propia, porque tiene que dejarlo cargando en la noche, ¿no? Y los que vivimos en apartamento, pues ni siquiera podemos cuidar las puertas de los carros, porque no hagamos, ¿ok? Ahora, la pregunta es esta: ¿qué mueve a la iglesia de Cristo hoy? Si el mundo se mueve por el petróleo y se deja de suministrar el petróleo, no hay gasolina, se paraliza todo. No hay transporte, no podemos ir al trabajo, no podemos hacer nada. ¿Qué mueve a la iglesia? ¿Cuál es la energía que mueve a la iglesia? Y esta es una pregunta muy seria, ya que la verdad es que no todas las iglesias tienen la misma agenda, no todas las iglesias se dejan dirigir por las mismas razones. No todas las iglesias existen y se mueven por las mismas motivaciones. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Filipenses 1 cuando dice: es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar. No son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. Voy a repetir, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo. Y seguiré alegrándome, porque sé que esto resultará en mi bienestar, gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo enumera varias razones que mueven a iglesias. Dice que algunas iglesias son movidas por envidia o rivalidades. Otras iglesias son movidas por el deseo de causar problemas. Fíjese usted. Otros son movidos por figurar, pero no son sinceros. Y mis hermanos, estamos claros que el día de hoy sigue pasando lo mismo que pasaba a principios de siglo con la iglesia primitiva. Hoy muchas iglesias compiten con otras, hay rivalidad. ¿Para qué nos hacemos de la vista gorda? Hay muchas iglesias que causan problemas presentando el evangelio sin amor. Y hay muchas iglesias que causan problemas presentando el evangelio solamente con amor, pero sin verdad. Son muy inclusivas y tratan de ser más misericordiosas que Dios mismo. Quieren ser aceptadas. Hay muchas iglesias que causan problemas porque solamente quieren que se les reconozca porque son amorosos, pero no quieren decir nada de lo que es el evangelio que confronta a la humanidad. Muchos ministros están motivados por querer figurar como los más populares, los más incluyentes y buena onda. A mi iglesia todos son aceptados, aquí todos son bienvenidos. A la iglesia de Jesucristo siempre han sido bienvenidos los pecadores que somos nosotros, pero aceptando a Cristo comenzamos a ordenar nuestros pasos. Algunos ministros quieren ser figurativos o resaltar porque tienen la iglesia más sonriente o el rostro más sonriente y feliz, porque tienen todo bajo control. Son ministros que sus iglesias tienen todo de forma
perfecta. ¿Ha visto iglesias perfectas? No vaya ahí. Otras iglesias se esconden bajo una capa de espiritualidad legalista y dura. Eso solo con cara de limón. No haga esto. No vaya para allá. No se ponga esa ropa. No juegue esto. No haga acá. Otras iglesias quieren ser la iglesia más tecnológica de la ciudad, con la pantalla más grande. Y a mí toda la semana me llegan emails. Instala tu LD monitor en tu iglesia. Quieren ser la iglesia que tiene el mejor equipo de sonido. Un pastor dijo una vez, estábamos allá, mi iglesia tiene un equipo de sonido de $90,000. Yo le dije, el mío es de 1,000. Otros quieren tener la mejor banda de alabanza. Yo tengo a músicos profesionales. Incluso pago a los músicos. ¿Qué mueve a la iglesia, mis hermanos? ¿Qué mueve realmente la iglesia? Para responder esa pregunta debemos ir al comienzo de la iglesia. Y la iglesia comienza después que Jesús asciende y deja la iglesia funcionando no sola, no abandonada, sino con la llegada del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Segunda de Corintios 1 dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso, ponga atención, y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Jesucristo mismo, antes de ascender al Padre, ya lo había dicho. Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. ¿Qué mueve la iglesia de Cristo? El Espíritu Santo. Y fíjese que Juan 16:7, en esta versión utiliza la palabra consolador, pero en otras versiones ese mismo versículo dice defensor, consejero, Espíritu que los ayudará y consolará. Mis hermanos, la iglesia de Cristo entiende de que debe moverse únicamente por el Espíritu de Dios que consuela, defiende, aconseja, ayuda y guía. Después de la muerte, resurrección y la ascensión de Jesucristo, los cristianos que estaban juntos, ¿sabe qué? No sabían exactamente cómo hacer iglesia. No existió la iglesia antes. Por primera vez Jesucristo había cumplido las profecías. Murió, resucitó, prometió el Consolador y ascendió al Padre. Y después quedaron todos. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Jesús no dejó ninguna constitución organizacional de guía de hagan esto, esto, otro. No había nada. Solamente las palabras que Jesús había hablado a todos. Fue en ese periodo que los apóstoles comenzaron a ser guiados por el Espíritu Santo y les tocó escribir sobre el tema, sobre cómo les estaba yendo en esta tarea en la cual no había un libro o un manual para hacerla. De esa manera tenemos las cartas y epístolas de los apóstoles levantando nuevas iglesias y lidiando con cosas nuevas para ellos. Los apóstoles conocían el evangelio, pero no sabían cómo es tener una iglesia. Porque no somos panes de Dios, no somos angelitos. Somos personas complicadísimas cuando nos juntamos y tratamos de hacer las cosas juntos. Fue tanto así que el Espíritu Santo tomaba hasta decisiones que los apóstoles, algunos podrían decir, ellos tenían que decidir, pero no, era el Espíritu Santo el que decidía lo que se hacía en la iglesia. En Hechos 13 encontramos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio y Sirene, Manahén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Ponga atención. Ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, cuando estaba Bernabé y estaba Pablo, no es que a ellos les pasó, se me tinca que debo ir a tal parte. Yo creo que sería bueno que nosotros enviáramos los primeros misioneros. Yo creo. No, el Espíritu Santo era el que interrumpía el servicio, la comunión que tenían y les daba instrucciones. Eso me da a entender que una iglesia no puede tomar decisiones por sí misma, sino mantenerse en comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo, en comunión con Jesucristo, y el Espíritu Santo les va a colocar en el corazón a los líderes qué se debe hacer y el paso que se debe seguir. Pastor, hagamos esto otro. Disculpe, ¿el Espíritu Santo le habló a usted personalmente? ¿Se saltó a la autoridad que él colocó? Pastor, hagamos esto otro acá. ¿Me está hablando de parte de Dios o me está diciendo un sentir? Porque si es un sentir, gloria a Dios. Yo siempre tengo el sentir de que me inviten a comer carne asada, pero no es del Señor. No es que Dios me esté diciendo: tienen que llevar al pastor a comer carne asada. Pastor, Dios me habló y me dijo esto otro. Pastor, Dios quiere, cuidado. Cuando el Espíritu del Señor habla, le habla a una iglesia que está en comunión, ayunando, orando, perseverando con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y es en ese momento que se hace apta para que el Espíritu Santo les dé una instrucción. De esa manera tenemos las cartas, las epístolas de los apóstoles que nos dicen: ay, esto estaba difícil, pero el Espíritu Santo nos iba guiando. Pablo se guiaba por el Espíritu Santo. Las cartas de Pedro, guiadas por el Espíritu Santo. De Juan, guiadas por el Espíritu Santo. Ellos no sabían cómo actuar. Ellos se debían dejar guiar por el Espíritu Santo. El pobre Pablo tenía que lidiar con una iglesia en Corintio que hablaba en lengua, pero que le gustaba vivir una vida inmoral. Y él llegaba y se rascaba la cabeza: ¿y cómo lo hago? Y el Espíritu Santo comenzó a decirle: escribe esto otro, mira, acá. Y él a veces hacía una distinción: esto se los digo de parte de Dios. Y después decía: esto se los digo de parte mía. Porque es difícil juntar a seres humanos y pretender que nos vamos a comportar de forma santa si no estamos en comunión con Dios. Gracias por ese amén. Hechos 16:6. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Ahora el Espíritu Santo no está mandando, sino que está impidiendo. Pastor, hagamos un grupo misionero. Tenemos que practicar la misión y ir a otros lugares a ayudar a los demás. ¿Dónde vamos? Vamos a Hawái, un grupo de 10. No. Por supuesto que el Espíritu Santo va a impedir esa misión. No, pastor, hagamos un grupo misionero para ir a construir casas en México, en Centroamérica. Vamos a unirnos con una compañía non-profit, una organización non-profit que hace casas, todo muy bonito. Y de repente el Espíritu tiene que decir: paren. Si es porque ustedes quieren hacer cosas, si la congregación es de 100 personas, van a haber 100 ideas, y no significa que Dios a través del Espíritu Santo está hablando. Si queremos ir a lugares donde Dios no nos ha mandado, entonces tenemos que hacernos responsables de que el Espíritu Santo nos deje solos allá. Porque si no nos preocupamos del Señor, ¿por qué nos vamos a exigir que Él más encima avale nuestros antojos? Los antojos de la iglesia. Fíjese que yo le he comentado a los músicos que una vez yo estaba bien joven y me gustaba una canción porque me salía re bonita en el teclado. Y era una convención de jóvenes grandes de las asambleas de Dios. Y de repente me paro yo, como conocía al director de alabanza, y voy así como, no caminé, floté. Y le dije al oído: siento y creo que debemos tocar esta canción. Era la canción con la cual más yo me lucía.
Y él, como era, amén, amén, amén. El Señor le habló al hermano Claudio y vamos a cantar esta canción. Y yo me lucí. No me detuvo el Espíritu Santo. Pero hoy día y todo el resto de mi vida madura me he sentido ridículo de haber hecho eso. Porque quizás algún cristiano maduro o el mismo líder de alabanza se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. Un cristiano inmaduro queriendo mostrar el talento. Entonces, durante todo el libro de Hechos podemos ver claramente que era el Espíritu Santo que dirige verdaderamente la iglesia naciente. Aún para escoger a quienes atendían las mesas, o sea, limpiaban las mesas. ¿Sabe cuál era el requisito para los que limpiaban las mesas? Ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 6 dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir en las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Pero ahora, llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. A mí me llama la atención, ¿por qué no dijeron, hermanos, escojan de entre ustedes personas buenas para chambear, limpiar, que les guste dejar todo limpiacito, como espejo? Escojan entre ustedes personas que trabajen en la limpieza de Jerusalén. Era lo lógico, ¿no? Si queremos nosotros contratar a un contador, el contador de la iglesia Creekside, cuando ya crezcamos y tengamos más de 1000 personas, yo creo que vamos a tener que contratar a alguien que lleve la finanza, si Dios lo quiere. Y yo voy y me paro y digo, hermanos, vamos a contratar a una persona que sea contador auditor, graduado. ¿Será eso suficiente? Hay un requisito que como que no tiene sentido, que hasta para limpiar mesas se le exigía a la iglesia primitiva, y era que sean llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, nos interesa estar llenos del Espíritu Santo, nos interesa ir donde el Espíritu Santo nos diga que debemos ir, nos interesa poner atención, y si el Señor está diciendo no vayas, no ir. Ahora, ¿cómo reconocemos al Espíritu Santo? Ya lo vimos, es el consolador, es el consejero, es el Espíritu que nos ayudará, que nos defenderá, que nos guiará. Número 1, el Espíritu Santo es el combustible de la iglesia. Leímos que Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces lo que afirmó Jesús a la iglesia naciente es lo siguiente. Yo quiero que ponga atención porque Hechos 1:8 se memoriza desde niño. Pero la contextualización de Hechos 1:8 para la iglesia sería la siguiente. Amada iglesia Creekside, serán una iglesia poderosa cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces podrán llegar lejos. Eso es lo que está diciendo Hechos 1:8. Amada iglesia, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, entonces serán una iglesia de relevancia de acuerdo a mi corazón, de relevancia de acuerdo a los planes de Dios. En Israel hubieron muchos reyes, pero solamente de uno se dice que su corazón estaba pegado, que era conforme al corazón de Dios. Mi hermano, si el corazón de David se dice que fue conforme al corazón de Dios, ¿cuánto más la iglesia de hoy, del año 2022, debe ser una iglesia que tenga un corazón pegado al corazón de Dios? Que se deja guiar por el Espíritu Santo, que no compite por tener un templo más grande. Esa es la primera carrera de una iglesia. Beneficios pro templo, beneficios pro templo. Vamos a vender pupusas, vamos a vender tacos,
Vamos a vender burritos, vamos a vender baleadas, vamos a vender arepas. Y de repente, bueno, ¿será que Dios le dijo al pastor que necesitaban un templo o el Señor ya tenía suplido el templo? Pero porque hay que hacerlo, hay que mostrar. No, mi hermano, el Espíritu Santo debe hablar claramente cuando nosotros debemos tomar una decisión. No podemos salirnos de la nube en el desierto si la nube no se mueve. No podemos salirnos de la columna de fuego que nos guía en el desierto, como al pueblo de Israel, si no tenemos una clara evidencia de que la columna de fuego se está moviendo. Iglesia Creekside está creciendo comparado a lo que era antes, pero eso no significa que nosotros vamos a hacer cosas solamente por hacerlas. No, porque ahora no tenemos que hacer nada excepto buscar la presencia de Dios, excepto orar todo el tiempo, excepto levantar manos santas, excepto hacer la voluntad de Dios, y dejemos que Dios hable a su iglesia y Él aparte a los que tiene que apartar para trabajos específicos. Como escribe el pastor John MacArthur, hoy en día lo que mueve a muchas iglesias es un fuego extraño. La iglesia de hoy se confunde y piensa que la iglesia de Cristo la tiene que dirigir hoy el movimiento apostólico. Claudio Carrasco ha sido ungido apóstol. Y allí está la apostolita. Y los apostolitos están en el otro edificio. La iglesia de hoy tiene que ser dirigida por el movimiento profético, videntes, adivinos que pasean dentro de iglesias en diferentes ciudades. Eso es lo que se tiene que hacer. La iglesia de hoy tiene que tener bandas de música bien sofisticadas y con canciones capaces de hacer llorar a cualquiera. ¿Really? Luis Miguel hacía llorar, Laura Pausini hacía llorar, Whitney Houston me hizo llorar también. No se trata de hacer llorar, se trata de quién dirige la iglesia. Pastores súper carismáticos quieren entretener y atrapar a la audiencia con una sonrisa, con ocurrencias locas, con chistes. Pero eso no es el evangelio, porque los 12 apóstoles murieron yendo en contra del mundo, yendo en contra de las costumbres. Dios no llamó a nadie a ser carismático. Gloria a Dios si le dio a un pastor o a un ministro el caerle bien como monedita de oro a todos. Pero no se ve eso en la Biblia. No, la iglesia de hoy debe ser guiada por movimientos de caridad. O sea, nos debemos enfocar en ayudar a los pobres. ¿Y qué pasa? Se enfocan en lo físico y olvidan lo espiritual. Y la iglesia está llamada para ministrar el corazón, ministrar salvación, ministrar sanidad, preparar a la novia para el regreso de Cristo. La verdad es que lo que mueve la iglesia debiera ser solamente y únicamente el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser la misma iglesia aquí en Seattle, Washington, a la misma iglesia en la ciudad más pobre de África? ¿Por qué son iguales? ¿Por el templo? ¿Por la música? ¿Por la ropa? ¿Por los convivios? La iglesia de Cristo es la misma en todas las partes del mundo, porque es guiada por el Espíritu Santo, sin importar lo que les ha tocado vivir, sin importar riqueza, pobreza, sin importar salud o enfermedad, sin importar libertad o persecución. La iglesia de Cristo, si hay algo que la mantiene, la sustenta y existe por ella, es porque el Espíritu Santo no ha sido arrebatado de la iglesia. Y el día que la iglesia sea arrebatada para ver a Cristo, entonces el Espíritu Santo ya terminó su trabajo en la tierra. ¿Qué es lo que retiene el fin de todos los tiempos? Es la obra del Espíritu Santo en la tierra. ¿Qué es lo que retiene los últimos profecías? ¿Qué retiene que se manifieste el hombre de maldad? Que se revelen las naciones. ¿Qué retiene que se cumplan todos los movimientos o las profecías de los tiempos finales?
es lo que nosotros más menospreciamos: la presencia de la tercera persona de la Trinidad en la tierra, que es el Espíritu Santo. No solamente fue Jesús, Emmanuel, con nosotros, sino que es el Espíritu Santo con nosotros también. Él no nos ha abandonado. Él no nos ha dado la luz verde para dirigir la iglesia como nosotros sintamos. Por eso hay que buscar la comunión con Cristo. Por eso hay que buscar la comunión con Dios. Por eso nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, para que Él después hable y nos dirija. Dos, el poder de Dios viene del Espíritu Santo. Normalmente en el mundo el poder se consigue con la preparación intelectual. A mí me decía mi papá: si no quieres estar apaleando tierra con una pala, no, ¿con qué se iba apaleando? Estudia. Si quieres tener casa propia, estudia. Si quieres hacer esto, estudia. Y sí, el estudio nos abre puertas. Y muchas veces entendemos de que el poder que vamos a tener va a ser mediante el desarrollo intelectual. O el poder de una persona se basa en las riquezas que tiene, porque sí tiene poder una persona con riqueza. O el poder realmente es el que tiene un ejército, porque así puede dar un golpe de estado y gobernar. O el poder se consigue con la manipulación política de la mente o de la religión. Y así yo logro que me sigan y armo mi partido político y llego al poder y ahora soy He-Man. Yo tengo el poder. Mi amor, mi amada iglesia, la tengo al frente aquí. La amo también. Amo a la iglesia de Cristo. Mi hermano, ¿dónde está el poder de la iglesia? ¿En llegar a tener influencia política? ¿En llegar a tener influencia religiosa? ¿En llegar a tener un presupuesto de unos 5 millones de dólares para que digan: Iglesia Creekside es una iglesia poderosa en Redmond? Mi hermano, el poder de la iglesia viene de Dios y es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando descendía el Espíritu Santo, cambiaba el corazón de una persona. Cambió el corazón de Saúl, que era un ungido. Cambió el corazón de David, que era un ungido. Cambió el corazón de los profetas cuando eran llamados. Y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, llegó para quedarse en la iglesia, pero cambiar el corazón todos los días de nosotros. Seguir cambiando corazones. Entonces una iglesia es poderosa cuando tiene corazones que han sido cambiados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Seguimos anhelando ser poderosos bajo los parámetros que les acabo de decir? Un presupuesto muy grande, influencia política en Redmond, en el Puget Sound, influencia religiosa con credenciales más altas y más altas, y el hermano Claudio ya no es pastor, ahora es obispo y ahora es apóstol. ¿Qué viene después de eso? No, los del Antiguo Testamento que sacaron también, patriarca, más arriba. Y después viene ángel. ¡Ah! Y hago mi show. Si el Espíritu Santo no nos habla, no deberíamos ir ni una milla fuera de la iglesia. Deberíamos entender el corazón del hombre más manso de la tierra, que fue Moisés, y repetir lo que él dijo: si tú no vas con Iglesia Creekside, nosotros no nos vamos a mover de acá. Pero si tienen los recursos, ¿por qué no? Porque él no lo ha dicho. Pero si ustedes pueden, es que si él no va con nosotros, no tiene sentido ir. Número 3, el poder de Dios acompaña a la salvación. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, también recibimos al Espíritu Santo. Lo acabamos de leer en 2 Corintios 1. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló, el sello, nos selló como propiedad suya. Y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas.
Mis amados hermanos, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha aceptado a Cristo, si usted se bautizó en aguas, el Señor puso un sello en su corazón donde el Espíritu Santo ya está morando en usted. El problema es que en mucha doctrina evangélica se ha enseñado que el Espíritu Santo es una chiripiolca que te llega después de años de estar buscando de Él. El Espíritu Santo desciende como sello, como propiedad en nuestras vidas y después comienza una búsqueda de comunión con Dios. El cristiano no puede pedir más poder. Lo que debe hacer es dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejarse preparar en la palabra del Espíritu Santo, que es estudiándola. Debe vivir honrando a Dios. Debe crecer de la mano con el Espíritu Santo. Es que yo quiero tener los dones que las hermanas de esa iglesia tienen. Entonces voy a ir allá para que me impongan manos y me dé la chiripiolca. Mi hermano, sométase al Señor. Sometámonos al Señor. Busquemos del Señor a través de la Escritura. Y yo le aseguro que Dios le va a dar poder, porque el poder se basa en la comunión con Dios. Una iglesia que no está en comunión con Dios, una iglesia que anda buscando unciones de fuegos extraños, es una iglesia que jamás va a ser dirigida por Dios. Y eso nos lleva al punto número 4, que el poder de Dios viene por la obediencia. La manifestación del poder de Dios en nuestras vidas es el resultado de caminar con Dios. Es el resultado de someter nuestra carne y deseos pecaminosos a Dios, a su voluntad. Ningún cristiano puede ser poderoso sin someterse a Dios en obediencia. Eso hablo de un cristiano ungido por Dios. Ahora, ¿cómo sé si estoy sometiéndome a Dios en obediencia? Ahí es donde el poder del Espíritu Santo se ve en acción en nuestras vidas. Ay, pastor, yo voy a ir allá porque viene el vidente. Ay, pastor, yo voy a ir allá porque viene el gran predicador y capaz que me convierto uno de estos días con él. Ay, pastor, yo voy a ir allá porque allá está cayendo, que caía perlas, polvo, gallinas, patos. Mis hermanos, ¿cómo somos de inocentes? Y miren, les voy a contar, yo fui a ver a un profeta. Estaba recién comenzando a pastorear. Un amigo me dijo, va a estar fulano de tal en iglesia tanto, y él habla y te dice cosas. Y dije, vamos a ver. Y cuando estoy allá, estoy al frente, y el fulanito se paseaba, y decía, ahora viene para acá, ahora viene para acá, ahora viene para acá. Y se daba vuelta y no me decía nada, y se iba para allá, así dice el Señor, bla, 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 y ahora viene para acá, y de repente Dios habló a mi corazón, no de manera audible, pero habló en mi corazón de manera que yo pude entender 100% que era Él quien me decía, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo me quedo como paralizado. Raquel estaba al lado mío, los amigos estaban ahí. Es como que se congeló todo alrededor. ¿Qué estás haciendo aquí? Y después vino la parte que me fulminó. ¿Acaso yo no te hablé esta semana? ¿No era yo el que estaba cuando tú tocabas el piano frente a la ventana y llorabas? ¿No era yo el que estaba contigo ministrándote el sermón que tú vas a entregar? ¿Qué estás haciendo aquí? En ese momento yo le dije a Raquel, mi amor, nos vamos porque nos vamos. Con un corazón quebrantado, avergonzado. La pregunta que debería escucharse en la iglesia hoy en día, cuando usted sale a buscar comunión en lugares que usted no ha hecho comunión, es ¿qué estás haciendo ahí? ¿Acaso tú no eres mi hijo? ¿Acaso tú no eres mi hija? Quien visita los lugares privados, quien entra en oración en su cuarto privado, y yo que veo en lo privado recompenso en público. ¿Acaso yo no hablo a través de la palabra? ¿Acaso yo no ministro a través de la iglesia? Para eso tengo las iglesias. Para eso he llamado a personas. Yo soy un Dios de orden. Ahí está la hermana diciendo, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y le dice al pastor, voy a ir a escuchar a ese ministro que llega allá y parte para allá.
¿Le habló el Señor? Sí, pero quiero que me hable más. No me quedó claro. Voy a ir a la otra iglesia, una campaña que viene el vidente, a ver si me dice algo. Después el otro domingo viene otro ministro a una campaña y ella anda buscando que Dios le hable, hasta que el pastor le dice: ¿sabe qué? Siéntese aquí, abra la Biblia y comience a leer en voz alta. ¿Quería escuchar a Dios? Lo va a escuchar ahora. Muchos que no escuchan a Dios es porque nunca leen la Biblia. Y si lo quiere escuchar de forma auditiva, lea en voz alta y se acabó. Dios está con nosotros. Dios habla a la iglesia. Dios está en su cuarto privado. Dios está hasta en su celular. ¿Dónde puede escaparse uno de la presencia del Señor? ¿Dónde no está Dios? ¿Dónde se ha escondido Dios? Que hay que irlo a buscar. Ningún cristiano puede ser poderoso si no entiende que es el sometimiento a Dios el que nos hace a nosotros aptos para que el Espíritu Santo nos use. Ahora, ¿cómo se identifica una persona apta, una persona espiritual? ¿Me cansaré? ¿No me cansaré? Nunca voy a parar de decir Gálatas 5. ¿Quiere ver una persona espiritual? No es la que grita de un púlpito, no es la que hace una sanidad, no es la que puede decirle hechos del futuro, no es la que puede dar quizás una palabra que usted lo va a asombrar. Una persona espiritual es la que tiene los frutos del Espíritu en ella. Y los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, que es la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿usted puede realmente corroborar que todos esos frutos están en una persona escuchándola una noche? Usted puede escuchar al mismo Satanás vestido de ángel de luz, como dice su palabra, predicando algo muy lindo y hasta con poder. Pero no va a haber frutos en esa persona si usted viviera con esa persona, si fuera su vecino, si fuera su pastor, si fuera su líder. Por eso la iglesia local tiene la oportunidad de ver, de probar quiénes son los que están ministrando. Si son personas que han cambiado sus vidas, se han alejado del pecado y son personas fieles a Dios, son personas que rinden su tiempo al Señor, son personas que han dado un giro de 180 grados a sus vidas y ahora están dedicadas a Dios. Eso no lo puede falsificar nadie. Eso se ve porque son frutos del Espíritu. Número 5, el poder de Dios es para testificar. El poder de Dios se recibe para compartir el testimonio de Cristo. Una persona que no tiene como entendimiento de que todo lo que ha recibido de parte de Dios es para compartirlo, es una persona que no está en comunión con Dios. Pasen al frente los que quieran pactar por $1,000 con Dios. Pasen al frente los que quieran que sus hijos vuelvan a Dios. Pasen con 3,000. Eso no es compartir el evangelio. Eso no es dar de gracia lo que uno ha recibido por gracia. Eso es ser un Simón moderno tratando de usar el Espíritu Santo para ganancia propia. Y quizás sin maldad lo están haciendo porque no están en comunión con Dios. Ellos en su mente tienen cautivado el pensamiento de que una iglesia poderosa es la que tiene capacidad financiera, la que tiene influencia política, la que es reconocida en la ciudad, la que tiene milagros, porque aquí se llena todo el templo por milagros. Mis hermanos, la iglesia más espiritual es la iglesia que logra tener frutos del Espíritu entre ellos. El esposo más espiritual es el que cuando lo mira a su esposa dice: este es un hombre de Dios. La mujer más espiritual es la que el esposo y sus hijos llegan a decir: mi mamá, mi esposa es una mujer de Dios. El baterista más especial
No, voy a cambiarlo. El músico más ungido, más espiritual, no es el que más toca profesionalmente, sino el que más ama. Es el que más paciencia, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio tiene. Esa es una persona espiritual. No lo que hace, porque en aquel día de juicio muchos dirán: pero si yo hice esto y esto otro en tu nombre, pero nunca fuiste un árbol que dio frutos espirituales. Nunca te conocí, actuabas por tu propia cuenta. Yo no te mandaba, tú ibas. Yo trataba de detenerte y tú no me escuchabas. Tú te dirigías por tu beneficio. Iglesia Creekside debe ser una iglesia que sepa que lo único que vale en esta vida, lo único que vale en esta tierra y lo único realmente determinante en la eternidad es la comunión que tengamos con nuestro Creador, con nuestro Salvador y con quien nos mantiene en la tierra, que es el Espíritu Santo. Comunión con ellos. El poder de Dios nos ayuda a comprender y recordar la Biblia también. Jesús promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les ayudará a recordar lo que Él les había enseñado. Yo he estado en encuentros donde parece que es un concurso de memoria. ¿Quién se recuerda más versículos bíblicos y demuestra que domina mejor la Biblia? Eso se llama memoria, no se llama unción. Y a algunos nos falla la memoria, pero no significa que perdemos la unción. Muchos pastores que han dedicado toda su vida al evangelio, todas sus fuerzas a la iglesia, terminan con una memoria frágil y no dejan de ser espirituales. Son joyas en las cuales nosotros, los pastores jóvenes, deberíamos poner nuestros ojos, porque por sus frutos los conoceréis, no por lo que hablan, no por lo que memorizan, no por el carisma, no por lo que dicen, no por lo que hacen, es por los frutos. El Espíritu Santo se reconoce. Marcos 13:11 dice: y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi rol? Estudiar la palabra, leer la palabra, mantenerme en comunión con el Espíritu Santo, para que llegado el momento en el que voy a hablar, el Espíritu Santo me guíe. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entenderla. Porque si la Biblia no se revela a nosotros, solamente va a ser un libro más en nuestra biblioteca. Y por último, el poder de Dios es para el servicio. Los cristianos recibimos dones espirituales. Sí, es verdad, hay dones, pero los dones son regalos. Los frutos son exigidos, porque todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero los dones son regalos. Si le toca bien, si no le toca, no. Deseenlo, ok, deseenlo. Pero siempre los dones van a ser para el fortalecimiento y la edificación de la iglesia. 1 Corintios 12 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos solos con nuestras propias fuerzas. Pero cuando recibimos un don, y un don espiritual no significa que usted va a hacer una hazaña. El don de sanidad, oh, tremendo. O la profecía, que usted se va a poner a decir cosas. Todo lo que hagamos como don del Espíritu es para ayudar a nuestro hermano. Y en la iglesia se tiene que ayudar a los demás, trabajando para que crezcan espiritualmente y se acerquen más a Dios, no se acerquen más a mí. ¿Cuál fue el ejemplo de Juan el Bautista cuando apareció Dios cerca de él? A través de Jesucristo. Juan Bautista era la estrella. Juan el Bautista era el que atacaba a Herodes
Y Herodes lo escuchaba. Le temía. Él tenía su vida con un sello especial. Se vestía con pieles de animal. Comía salvajemente langosta, miel. Tenía su propia marca, Let's Just Do It, ¿no? Pero cuando apareció Jesús, Él dijo algo muy interesante: debo menguar, debo bajar. Ahora yo me bajo del caballo porque Jesucristo tiene que brillar. Mi hermano, si usted tiene un don, ya sea cocinar, ya sea atender a los hermanos, ya sea hablar con amor, ya sea escuchar, ya sea la oración, ya sea el don de sanidad, ya sea el profetizar lo que ya está escrito, porque la palabra profética es la que ya se escribió y es la más segura, que es la Biblia. Los que profetizaban en el Nuevo Testamento repetían lo que Dios ya había dicho. Ahora, si hay una palabra de ciencia, veamos si se está hablando para beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Pero lo que se busca en una iglesia es la comunión con Dios siempre. No, es que a mí me gustaría que los frutos, déjelo ahí. A mí me gustan los dones. ¿Qué don quiere usted? Déjeme ver. A ver, me gustaría ser como Thor. No, perdón, me gustaría... Y empiezan a buscar cosas sobrenaturales. Mis hermanos, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, todo lo demás es pérdida de tiempo. Si usted no viene a la iglesia y siente que Dios le ha hablado a su corazón a través del Espíritu Santo, todo el show que puede haber en una iglesia, entonces es una pérdida de tiempo. Ese lugar debería botarse. Ese lugar debería ser utilizado para vender algo productivo a la comunidad. Porque lo que trasciende en esta vida es la presencia de Dios en nuestros corazones. Lo que trasciende después que nosotros partamos de este cuerpo es cuánto nosotros conocimos la presencia de Dios en la tierra para decir: Señor, aquí voy contigo a tu presencia eternamente. No vaya a ser que mientras más cosas sobrenaturales experimentemos, menos paz tenemos en nuestro corazón. Menos confianza tenemos en Dios. Y ahí andan hermanos buscando que le echen al chamuco. Van para allá porque Él los va a liberar. Van para allá porque ese sí que tiene más poder. Van para allá porque ese hace unas cosas tremendas. Mis hermanos, libre su vida de vivir haciendo lo que usted quiere en la carne y sometámonos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Eso es lo que dice la palabra. Busque comunión con el Señor. Yo a veces veo una iglesia que es igual que la mujer con flujo de sangre. La mujer con flujo de sangre había gastado todo su dinero en doctores, en tratamientos, y nadie la había podido curar hasta el día que realmente se cruzó con Jesucristo, el Hijo de Dios. Amada iglesia Creekside, no es un cántico. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Cuando Él pasa, ya no hay que andar buscando sanidades en otros lugares. Cuando Él pasa, ya no hay que andar buscando la palabra que realmente me va a sacar adelante. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta, pero hágalo de verdad. Deje que la palabra realmente toque su corazón y tenga comunión con Dios. Si nosotros tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo nos va a capacitar con dones para servir el cuerpo de Cristo. Pero con la capacitación de Dios podemos ser una iglesia no poderosa a la medida del mundo, sino una iglesia que impacte siguiendo la voz del Espíritu Santo. Hay veces que el Espíritu Santo va a decir: hagan esto, y hay veces que va a decir: ni se les ocurra. ¿Estamos dispuestos a escuchar eso? Es el Espíritu Santo el que capacita a la iglesia de Dios para el servicio. El que está predicando no es la persona más capacitada, sino es la persona que se ha puesto en las manos del Señor y ha escuchado la voz de un llamado de parte de Dios.
Los que están sirviendo en el liderazgo no son las personas más capacitadas de Washington, son las personas que Dios ha llamado a este lugar. This is it. Esto es lo que hay. No más ni menos. Simplemente levantamos el nombre de Cristo y lo servimos porque el Espíritu Santo nos capacita. Dios no llama a gente capacitada, Dios capacita a los que llama. Dios no necesita de la astucia de un pastor carismático, Dios necesita del corazón de un pastor que quiera vivir una vida de arrepentimiento, quebrantamiento y sensibilidad al Espíritu Santo para poder dirigir la obra del Señor. El pastor no es el que pastorea la iglesia, es Jesucristo el que pastorea la iglesia. Uno replica el corazón de Jesucristo, que es amar a la novia. Uno no abusa de la iglesia. Uno no se aprovecha de la iglesia. Es Jesucristo el que mantiene la iglesia porque Él pagó el precio más alto y Él resucitó por ella y Él es el que viene por ella para seguir en comunión con Él. Debemos recordar entonces que el principal y único requisito para la iglesia, si queremos ver el Espíritu Santo manifestándose, es sometiéndonos a Dios en obediencia y en amor a su palabra y amando la presencia del Señor. Yo no quisiera que usted viviera la experiencia de estar en otro lugar buscando algo y que el Señor le dijera también: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Acaso yo no te hablé el domingo? ¿Acaso yo no te llamo al altar después de los servicios? ¿Acaso yo no tengo un grupo apartado? Te creé un espacio donde hablo. ¿Qué estás haciendo en este lugar?